que vamos a trabajar en esta mesa número 5, el ODS número 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas. El objetivo de este ODS es precisamente promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. En la mesa nos acompañan Vanessa Vargas, de la Asociación Nacional Protectora de Animales, Adrián Bryce, igualmente de la Asociación Nacional Protectora de Animales, y Cindy Brenes, de la Regional Huetar Norte del SENASA. Entonces, como es costumbre, para iniciar la mesita vamos a lanzarles la pregunta generadora, que es: ¿cómo contribuye el bienestar animal al buen vivir en comunidad? Entonces, no sé quién quiere la palabra de primero. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como para empezar a aportar en el tema, es bien importante indicar, ponernos en contexto en este mundo cada vez más globalizado, cada vez más lleno de crisis, de corrupción, de desigualdad, de desastres naturales, ¿verdad? Y es bien importante, yo creo que en medio de todo este proceso, la búsqueda de modelos diferentes, ¿verdad? De replantear nuevamente este desarrollo actual. Y es que yo quiero, antes de ingresar, digamos, de lleno a la respuesta, hablar un poquito del tema del buen vivir como proceso o como proyecto para desarrollo, ¿verdad? Porque es que resulta que este tema del buen vivir no es solo digamos, una serie de cuestiones, sino que viene con un contexto, de hecho, filosófico, histórico, antropológicamente hablando. Podemos hablar que el buen vivir lo tuvieron nuestros habitantes, ¿verdad?, originarios en América Latina. Es la primera vez que se habla sobre el buen vivir. Entonces, esta alternativa de desarrollo, imagínense que en algunas latitudes de América del Sur ha sido hasta incorporada dentro de constituciones políticas. ¿Por qué? Porque entonces buscamos, ya no es todo este embrollo social, ¿verdad?, de desarrollo, sino que buscamos únicamente las necesidades básicas del ser humano. Y entonces usted me podrá decir, y tal vez dentro de los análisis que actualmente se hacen bajo el contexto político, ¿verdad?, ¿cuáles son sus necesidades básicas? Bueno, mis necesidades básicas es el teléfono, la conexión, la red, el transporte. No. Quitemos todos esos elementos que nos hacen más bonita la vida y centrémonos ahora sí, ¿qué es lo que necesitamos nosotros como seres humanos?, ¿verdad? El concepto del buen vivir entonces ha formado parte de nuestras bases en busca de un desarrollo humanitario, en contraposición entonces de todo lo que responde al contexto político actual de capitalismo, ¿verdad? Sin decir que el capitalismo es malo, ¿verdad? Porque vivimos inmersos en el capitalismo desde hace mucho tiempo atrás también, pero con la diferencia que el capitalismo se centra básicamente en que su mayor realización en la vida es el trabajo remunerado, ¿verdad? Y entonces todo lo que conlleva en relación al trabajo remunerado es para mí lo máximo, ¿verdad? No, precisamente, ¿cómo hacemos para entonces en este entorno, ¿verdad?, desarrollar este modelo en donde verdaderamente analicemos qué es lo que necesitamos como persona y como humanos en sociedad, ¿verdad? Entonces, el buen vivir, ¿verdad?, en resumen, básicamente, ¿qué es lo que busca? Bueno, a partir de relaciones de complementariedad y de cooperación, buscamos tratar de centrarnos en los intereses esenciales de cada ser humano. Ahora bien, yo creo que ya durante todo el día hemos hablado de esa relación humano, ¿verdad?, animal, en donde no podemos obviar que esa relación está dentro de las necesidades que tenemos que evaluar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la relación de humanos y animales viene desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿verdad? O sea, como lo decía la doctora Ileana, no podemos estar ausentes en que nosotros somos animales y que nos movemos en interespecie y nos hemos desarrollado evolutivamente también gracias a los animales, ¿verdad? Con decirles que la primera especie que nosotros domesticamos fueron los perros. Entonces, esa relación siempre ha estado ahí, ¿verdad? Entonces, hablando de esa relación,
Y hablando ahora sí de las instituciones públicas, ¿verdad? Que están encargadas en el territorio, ¿verdad? En manejar lo que es el territorio de cada una de las áreas geográficas del país. Es ahí de vital importancia que las instituciones entonces centren en sus análisis esta discusión, ¿verdad? Vamos a ver. Y esta discusión tiene que entrar, siento yo, no solo de la parte negativa, sino que de la parte positiva, porque si nosotros la evidencia inherente de que compartimos con los animales, ¿verdad? Y que nuestro desarrollo en positivo ha sido bien, ¿verdad? Nosotros deberíamos entonces de conocer tanto las partes positivas y las partes negativas como instituciones, ¿cierto?, para poder aprovechar al máximo esta relación en positivo y poder conocer entonces cuáles son esas ventajas que tenemos, ¿verdad?, a la hora de tener esta relación. Entonces, uno de los puntos positivos que podemos rescatar de esa convivencia es que la presencia de animales de compañía en nuestro entorno permite que las personas se mantengan vinculadas en comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Yo creo que lo vemos claramente con todas las actividades que realiza el AMPA y con todas las actividades no solo que realiza el AMPA, sino que se realizan a nivel, digamos, privado cuando hay animales de por medio. Usted puede notar si ha sido participante o si ha sido, digamos, ejecutor, la convivencia tan linda y tan rica que se vive, ¿verdad?, en el entorno de este proceso de castración, de exposición ganadera, de exposición canina, ¿verdad? O sea, nosotros nos genera una serie de sentimientos positivos, ¿verdad? Ok. Yo no puedo tampoco pasar, ¿verdad?, dentro de todo lo bonito y positivo que he descrito, la parte negativa, porque esa es la parte pues que nos corresponde a nosotros también un poquito legislar, ¿verdad? Pero, a ver, es de tal importancia que esa sensibilidad y que este diálogo se presente desde los gobiernos locales, irradiando hacia las diferentes instituciones. ¿Por qué? Porque el manejo en la parte negativa de estas relaciones que no van muy bien, como los acumuladores, como el maltrato animal, como la tenencia irresponsable, ¿verdad?, se tiene que discutir para poder crear protocolos de acción adecuados, ¿verdad? Yo les puedo comentar que en la región en la que nosotros trabajamos, en la región Huetar Norte, tenemos casos que han pasado años de personas acumuladoras que no he podido yo accionar de manera efectiva en las otras instituciones que corresponden, porque si hablamos del tema de tenencia de acumuladores, podríamos aquí, ¿verdad?, hacer otro foro, ¿verdad?, completamente, sí, pero vamos a ver, a poquito modo y a manera de ejemplo, el tema siempre va a conllevar la salud mental de esa población, ¿verdad?, y la salud que se refiere hacia los animales, ¿verdad?, que ese es el tema que nos compete a nosotros. Entonces, yo siento que todas estas discusiones tienen que salir del ente, digamos, que distribuye esa ubicación geográfica, ¿verdad?, que se encarga de este mecanismo, porque es el que está más cercano a todas esas realidades, ¿verdad? Para finalizar, yo creo que, y responder ahora sí, ¿verdad?, la pregunta, por supuesto que la contribución del bienestar animal en el buen vivir, ¿verdad?, de manera positiva, nos debería de quedar la imagen de que esa interacción genera como sentimientos psicosociales importantes, de cohesión, de agrupamiento, vamos a ver, de ética de cuidado, que es súper importante, ¿verdad? Y que no solo se puede, digamos, irradiar al seno de la familia, sino que de manera adecuada podríamos irradiarlo al seno de la comunidad y, ¿por qué no?, también al seno productivo en relación a la parte de animales de compañía, animales productivos, ¿verdad? Listo. Bien, muchas gracias, qué bonito. A mí me gustó algo que dijiste sobre la reivindicación, ¿verdad?, de
los derechos animales y también de los derechos ambientales, que está estrechamente relacionado con el buen vivir, ¿verdad? Que es, como bien lo dijo Cindy, una metodología, por decirlo así, que ahora se ve como una metodología, pero en realidad es una forma de hacer de los territorios indígenas, sobre todo en el sur, ¿verdad? Bolivia, Ecuador, Perú, donde justamente se reivindica la naturaleza. Entonces los procesos productivos, por ejemplo, van de la mano con el cultivo, por decir, si se siembra frijol o si se siembra maíz, todo el proceso productivo va de la mano con el ritmo que establece el mismo, ¿verdad?, el mismo cultivo. No se le da prioridad al ser humano para que intervenga, ¿verdad?, con agroquímicos, con corta, con chape. Bueno, obviamente tienen que llevar un proceso ahí que será mucho más integrado con la naturaleza y con los procesos de esas otras plantas que también parasitan, digamos, por decir, los cultivos. Pero hay una reivindicación de la naturaleza, ¿verdad?, que está primaria, antes de incluso el deseo productivo del ser humano, que igualmente no se puede tampoco dejar de lado. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que, ¿verdad?, la naturaleza o el ambiente o los animales tienen un carácter político, más bien en la toma de decisiones, que es fundamental, ¿verdad?, que cada vez se empieza a incorporar mucho más, sobre todo por el miedo que nos da a los seres humanos de morirnos por el calentamiento global y todo el gran avance, por ejemplo, en el consumo de materias fósiles, de uso excesivo de los recursos naturales, del consumo de materiales. Y entonces empezamos a darle esa ubicación a la naturaleza, pero la naturaleza más bien debería estar inmersa en todas las decisiones, y los animales obviamente como parte de la naturaleza, en todas las decisiones administrativas y políticas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues quería hacer como ese aporte también al tema del buen vivir, ¿verdad? Y sobre la paz, ¿verdad? Nosotros somos un país de paz, o bueno, es lo que se dice, ¿verdad? Porque no tenemos ejército, pero ese es el punto al que quiero ir, ¿verdad? Muchas veces se cree que la paz es la ausencia de violencia, ¿verdad? Que no es una construcción de vínculos, como bien lo decía Cindy, significativos, ¿verdad? Que nos atraviesan. Lo pongo a la luz, digamos, del caso, por ejemplo, colombiano, en el que, ¿verdad?, viven en medio de guerrillas, en que los territorios, por ejemplo, no pueden desarrollarse porque tienen las FARC y no sé qué, ¿verdad? Entonces, muchas veces se cree que ya metiendo militares a la zona, ¿verdad?, haciendo que las instituciones estén vigilantes, que SENASA esté detrás de los perros, ¿verdad?, por decir, para traerlo ya al caso de acá, ¿verdad?, que eso ya va a traer una paz y una quietud y una calma, pero es mentira, ¿verdad? O sea, no ataca, no aborda el tema desde la raíz. Entonces me parece bastante, digamos, acertado el hecho del buen vivir como una construcción de paz, y no que estemos hablando aquí de, bueno, hay que hablar con la fuerza pública, hay que meter a SENASA tiene que hacerse cargo de todas las denuncias, ¿verdad? Creo que eso también es importante. Obviamente las alianzas para el monitoreo, digamos, en el caso de los animales y de las violencias y las denuncias, etcétera, con las personas que se encargan de aplicar la legislación es importantísimo, pero bueno, retomando otra vez el mismo tema, no le corresponde únicamente a esas instituciones el tema del bienestar animal y mucho menos la construcción de la paz, ¿verdad? Que la paz no va a significar el hecho de someter más normativa, más legislación, sino que es una construcción, ¿verdad? Incluso, ya lo hemos dicho, educación significativa, sensibilización, etcétera. Bien, me encanta esta mesa también. Pues directamente con la pregunta que hacías y los beneficios o las consecuencias que trae hacia el buen vivir el tema del bienestar animal, creo que va a depender, específicamente hablando de gobiernos locales, de cómo el gobierno local lo incorpore, porque cada gobierno local tiene sus urgencias y sus necesidades, y a partir de eso accionar. Es distinto un cantón como el de Río Cuarto, que tiene su interés turístico, o el de las costas, Pocosí, ¿verdad?, que tiene todo ese interés turístico, y a partir de eso está la obtención de un buen vivir para la sociedad de esa comunidad, a comunidades más rurales, como urbanas, como puede ser Desamparados, Curridabat, Montes de Oca, San José, Centro, ¿verdad?, y todos estos grandes densidades poblacionales. Además,
A partir de esa urgencia que presente cada uno de esos gobiernos locales, a partir de ahí las acciones se van a ir incorporando. Y creo muy importante ver al bienestar animal como un indicador de paz o de violencia, y así identificar qué acciones tengo que hacer. Porque en comunidades donde uno va transitando, y una de las estrategias que tenemos de diagnóstico nosotros en comunidades es el Caminando Ando, con el que hemos compartido con Cindy hermosamente en Sarapiquí, en Río Cuarto, en San Carlos y otras comunidades de por allá, Huetar Norte, es justamente ir y evaluar cómo está el estado de los animales, cómo es la relación del vínculo humano-animal, y eso nos desencadena un montón de información social y económica que a los gobiernos locales les sirve para saber qué estrategias empezar a accionar. Entonces quisiera como quedarme con eso, como cómo el bienestar animal puede ser un indicador de ese buen vivir que esté viviendo nuestras comunidades. El maltrato animal está íntimamente relacionado con los crímenes. Hay una investigación, una tesis de de licenciatura de 2 chicas de aquí de Costa Rica que se hizo con privados de libertad en el centro Dr. Gerardo Rodríguez, donde ellos decían que era prácticamente lo mismo, maltratar a una persona o maltratar a un animal. Es más, era mucho peor maltratar a un animal porque era más indefenso. Entonces, eso me parece súper importante, y cada vez que nosotros sondamos más, son 17 objetivos, y cada uno de ellos podríamos relacionarlo, aunque sea una meta, con el bienestar animal. Y si esto es una firma que se cumplió y una agenda 2030 a desarrollar por los gobiernos locales y por todas las instituciones públicas, creo que es momento de incorporar todo esto a su saco y ver cómo, repito, como lo dije anteriormente, no empezar a sectorizar quién se encarga de esto y quién se encarga de lo otro, sino las mesas redondas. Curiosamente, el Comité Cantonal Interinstitucional que existe en cada uno de los cantones nació a partir de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo, porque no podemos trabajarlo solos, y lo mismo pasa con el bienestar animal. Entonces, pues cierro con eso, ¿verdad? El bienestar animal como un indicador del buen vivir, considerando todo lo que implica el buen vivir que dijeron los compañeros. Bueno, ya casi vamos cerrando esta mesa, pero igual quiero lanzarles una preguntita para aprovechar. No sé si es en contra del tiempo, pero es una preguntita un poco filosófica, pero me interesa, sería importante, ¿verdad?, poder aportar sobre esto, que sería, ¿cómo debemos o deberíamos entender la relación de los humanos con los otros seres vivientes? No sé quién quiere participar. ¿Otra vez? ¿Cómo deberíamos entender la relación de los humanos con los otros seres vivientes? Bueno, para mí la relación con otros seres vivientes en este momento todavía es confusa, ¿verdad? Cada vez hemos ido como introduciéndonos mucho más en todos los vínculos que podemos alcanzar con los animales, sobre todo aquellos que tenemos mucho más cercanos, como los de compañía. Sin embargo, es hasta monstruoso imaginarse más bien un universo en el que estemos relacionados por completo con los animales y las plantas. No podemos a veces pensarnos desde una forma que no sea antropocénica, ¿verdad? Que no sea el hombre o la mujer arriba de todo, o viéndolo todo. Imaginar, por ejemplo, cuerpos o animalísticos, así siempre tienen la característica humana, ¿verdad? Entonces buscar a llegar a algo así como de vinculación con todas las especies a un nivel, y como decís, filosófico, no sé, más allá, digamos, es quizás incluso monstruoso, ¿verdad? Que es un poco las teorías cyborg feministas que hablan sobre reivindicación de lo natural, etcétera. Sin embargo,
se han hecho muchas escaladas y bueno, hay un montón de estudios que lo ponen en la mesa, ¿verdad? Sobre cada vez como nos vinculamos con los animales, ¿verdad? Bueno, la doctora Ileana es una especialista en ese tema, ¿verdad? En toda la evolución histórica, ¿verdad? Por ejemplo, el vínculo con los perros, con los animales de compañía, digamos. Aún así, igual existen otro montón de vinculaciones con otro montón de animales que otras personas investigan, ¿verdad? Yo cito Donna Haraway, una investigadora estadounidense que va más allá del vínculo humano-animal, tiene un manifiesto de especies de compañía, pero va todavía más allá con otros, incluso células procariotas, eucariotas, ¿verdad? Pero ya es como entrar en temas creo que un poco más filosóficos y escabrosos. Yo diría que no hay nada que entender, todo es muy intuitivo y si más bien volvemos a una cosmovisión de los pueblos originarios y de cómo todo viene concebido desde los animales y el entorno y son los que guían hacia otras vidas, ahí está, o sea, creo que es muy intuitivo. Lo que pasa es que justamente por toda esta, por lo que ha traído la historia, por más de 500 años, es que nos hemos roto, ¿verdad? Y lo que decía al inicio, nos hemos interiorizado más en nosotros y nuestras necesidades, dejando de lado todo el resto de relaciones, porque no solamente con los animales, las plantas, ríos, mares, todo, es el todo. Yo creería tal vez que para cerrar, ¿verdad? Porque yo creo que estamos contra el tiempo y bajo el contexto actual y al que nos compete, básicamente hay que verlo en positivo y con respeto, ¿verdad? En positivo porque tenemos que generar dentro del margen de cada uno de las actuaciones ese diálogo en positivo para poder tener esas bases fuertes sobre qué podemos y qué no podemos hacer, ¿verdad? Y bajo el respeto de las 5 libertades, que yo creo que es como ¿verdad? El abstracto de lo que un animal como ser viviente y sintiente tiene que tener, ¿verdad? Si es que nos ponemos dentro de la conceptualización de que nosotros, ¿verdad? Estamos sobre encima de ellos y es nuestro deber, ¿verdad? Protegerlo. Súper, muchísimas gracias. Bueno, para ir cerrando, tengo por acá 3 puntitos que dicen: bueno, es importante, ¿verdad?, empoderar a la ciudadanía en la toma de decisiones, ¿verdad?, que ofrecerles herramientas para que las personas en comunidad puedan llegar a consensos, puedan dialogar, puedan ¿cómo se llama? Puedan dirimir diferencias, ¿verdad? Que no evitemos el conflicto, ¿verdad? Es muy idiosincrático del costarricense evitar el conflicto y generar paz, justicia, instituciones sólidas pasa por un diálogo, ¿verdad? Porque la respuesta no está dada, sino que más bien debemos llegar a consensos para poder establecer esta paz y lo que nosotros consideramos como paz, ¿verdad? Como un ambiente seguro para nosotros mismos. Por eso también es muy importante valorar las opiniones y creencias de las personas del cantón para poder abordar el bienestar animal y mejorar el buen vivir, ¿verdad? Como lo decía la compañera, y me resultó sumamente interesante, pero bueno, por el tiempo nos gana, ¿qué es este interés esencial, verdad? ¿Qué es este interés esencial? Que, como les decía ella, hay diferentes cuestiones que relacionamos como con necesidades básicas y que en otras realidades, en otras latitudes, están fuera de esa realidad, ¿verdad? No son ni necesidades, no son ni aspiraciones, sino que están totalmente ajenas a otras realidades. Entonces, por eso me parece muy importante eso de leer, ¿verdad? También de no llevar y de llegar a decir, este es el buen vivir y háganlo para que vivan bien, ¿verdad? O hagan esta serie de pasos para que ya estén bien, ¿verdad? No se trata ni mucho menos de eso. Entonces creo que es muy importante ese punto para reafirmar el carácter, digamos, ¿cómo decirlo? La pluriculturalidad y la gran cantidad de visiones de mundo que puede haber en una misma comunidad.
Y bueno, el otro es que también como más tirándoselo a los municipios, ¿verdad? Y a todos los encargados de esto, que sería como reducir las denuncias por crueldad animal, ¿verdad? Poder establecer programas y proyectos que nos lleven a esto, ¿verdad? Que nos lleven a generar una comunidad mucho más pacífica, que pueda dialogar, que esté dispuesta a que hayan diferencias, pero que están dispuestos a consensuar, a llegar a consensos, a discutir para poder llegar a soluciones comunes que les sean pertinentes y sean producto de todas y todos. Entonces, muchísimas gracias de nuevo a los expositores. Igual este tema nos da para, ¿verdad? Cada uno nos da para hacer solo un encuentro sobre cada uno de los ODS, pero muchísimas gracias por todos los aportes y seguiremos con la última mesa, que sería la mesa número 6.